El tema de hoy es inmunología. Los objetivos que pretendemos alcanzar con esta clase es que el alumno sea capaz de definir inmunidad, describir y reconocer los componentes de la respuesta inmunológica inespecífica o innata, definir qué es un antígeno y reconocer las distintas moléculas que intervienen en los procesos de la inflamación. La palabra inmunidad deriva del latín immunis, que significa sin carga. En 1970, la Organización Mundial de la Salud definió inmunidad como una respuesta inmune frente a un antígeno extraño al organismo. ¿Pero qué es inmunología? ¿Qué significa la palabra inmunología? Es una ciencia que estudia todos los mecanismos fisiológicos de defensa para mantener la integridad biológica de un organismo. En cambio, el sistema inmune es el conjunto de los mecanismos, órganos, tejidos, células y moléculas responsables de la inmunidad. ¿Cuáles son las funciones que tiene este sistema inmune? ¿Qué funciones cumple? Primero, distingue entre lo propio y no propio, entre moléculas propias y extrañas. Detecta la presencia de agentes extraños al organismo. Ataca, destruye agentes patógenos y guarda memoria de cada encuentro. Inicia una defensa más activa y completa si existe una posible reinfección. ¿Cómo se pueden llevar a cabo estas funciones? ¿Cómo cumple el sistema inmunológico con sus funciones? A través de lo que se conoce como respuesta inmunológica. Entonces, el sistema inmunológico tiene funciones que la puede llevar a cabo teniendo como una respuesta frente a un patógeno. Esta respuesta inmunológica se clasifica en función a sus características y esta clasificación tiene importancia a nivel de estudio de la respuesta inmunológica. En realidad, los dos tipos de respuestas que vamos a estudiar trabajan en forma sinérgica y colaborativa. No hay una división exacta entre cuándo termina un tipo de respuesta y cuándo comienza otra, y las dos necesitan trabajar juntas para poder llegar a un final de inmunidad, ¿sí? Las dos deben estar intactas y trabajar para que el organismo que esté defendiéndose de una noxa o un agente extraño. Esta clasificación se basa en distintas características. Si yo tengo en cuenta eh, según el efector, la respuesta se clasifica en humoral o celular. El efector es el que lleva a cabo la respuesta, ¿sí? Si solamente son factores humorales solubles, la respuesta es humoral, y si hay células implicadas, la respuesta es celular. De acuerdo a si es específica o inespecífica, si es inespecífica a algún agente, si actúa igual para todos los antígenos, es inespecífica, y si es específica de antígenos, estamos hablando de una respuesta específica. También esta respuesta inespecífica la llamamos respuesta inespecífica o innata, y a la específica la llamamos adquirida o adaptativa. Las dos actúan juntas. Generalmente la innata es la que traemos, se llama innata porque la traemos desde el nacimiento, es parte constitutiva del ser humano, y la adquirida se va adquiriendo en el transcurso de la vida, se va desarrollando y perfeccionando a medida de que el individuo va teniendo contacto con distintos antígenos. Estas barreras o esta inmunidad, como yo bien les decía hace unos minutos, conforman parte de todo lo que es la respuesta inmunológica, ¿sí? El sistema inmunitario adaptativo surge a partir de una adaptación, ¿sí? De un reconocimiento, adaptación y maduración del sistema inmunológico. El innato ya lo traemos desde el nacimiento, y las barreras fisiológicas que son parte del sistema inmunitario innato traemos desde el nacimiento, ¿sí? Que son parte constitutiva del ser humano. ¿Cuáles son las moléculas extrañas o a qué denominamos antígenos? Los antígenos
Son todas las moléculas o partes de moléculas que son reconocidas por el sistema inmune como extrañas. A todas estas moléculas la englobamos en un término general que se llama antígeno. Los antígenos pueden ser de distintos orígenes también hay clasificaciones para ellos y estas clasificaciones van variando de acuerdo a qué tenemos en cuenta para clasificarlos, ¿sí? Nosotros vamos a usar una clasificación que tiene en cuenta de dónde proviene la molécula extraña, ¿sí? Y si hablamos de haloantígeno, estamos hablando de antígenos que provienen de, de una misma especie, pero de distintos individuos. Por ejemplo, los haloantígenos están involucrados cuando se habla de trasplante, por ejemplo, de tejidos. Los tejidos provienen de seres humanos, pero son distintos individuos, ¿sí? Entonces, esos tejidos se pueden comportar como antígenos frente al que recibe ese tejido y es reconocido como extraño. Los autoantígenos son moléculas que se comportan como extrañas, pero pertenecen al mismo individuo, ¿sí? Y ahí se abre un abanico enorme de enfermedades que dan origen a lo que se llaman las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son desregulaciones del sistema inmunológico y el sistema inmunológico reconoce como extraño moléculas que son propias de él, ¿sí? Ahí hablamos de autoantígenos. Y los senoantígenos, que está acá marcado en rojo, son moléculas extrañas que provienen de otros seres, que no son de una especie en común, sino son de otras especies, por ejemplo, y ahí englobamos a todos los antígenos que provienen de los microorganismos. Y si estos antígenos, estos senos antígenos, los dividimos en su origen, qué tipo de molécula corresponde, tenemos senoantígenos que son péptidos, senoantígenos que son polisacáridos, senoantígenos que pueden ser material genético o el resultado de las células presentadoras de antígenos. ¿eh? Todas estas moléculas son constitutivas de los microorganismos, ¿sí? Los péptidos y el material genético, por ejemplo, de los virus, se comportan como antígenos en nuestro sistema. Y los polisacáridos de las bacterias también son fuertes antígenos, son muy antigénicos cuando ingresan al individuo. Vamos a ver dónde pueden estar estos senoantígenos en los distintos microorganismos. Por ejemplo, en las bacterias, como decíamos hoy, toda la estructura bacteriana en sí se presenta como un antígeno frente al sistema inmunológico. Y si vamos hilando fino, cada uno de los constituyentes, por ejemplo, de la pared bacteriana, se comportan como extraño o como antígeno frente a la respuesta inmunológica, ¿sí? Dan origen a una respuesta inmunológica porque el sistema inmune lo reconoce como extraño. Por ejemplo, el peptidoglicano, los ácidos teicoicos en las bacterias gram positivas, en las gram negativas el lipopolisacárido es un fuerte, un reconocido antígeno de las gram negativas, ¿sí? En los virus, por ejemplo, las proteínas que están involucradas en la envoltura, la envoltura con todas sus glicoproteínas o sus proteínas se comportan como antígeno. En los virus desnudos, los péptidos o las proteínas que forman parte de la cápside son antígenos. El material genético que trae consigo estos virus también pueden comportarse como antígenos. Volviendo a las bacterias, por ejemplo, los flagelos bacterianos, las proteínas, las flagelinas, las exoenzimas, las endoenzimas, todas esos factores de virulencia que tienen los microorganismos también son reconocidos como antígenos por el sistema inmunológico. Acá, por ejemplo, tenemos el coronavirus, tenemos la proteína S, la proteína E, la proteína N, son todas proteínas que son partes constitutivas del virus, se comportan como antígenos, es más, son utilizadas después para dar origen a las vacunas, que es un tema que vamos a hablar después, que está ligado íntimamente a lo que es inmunidad específica, ¿sí? Los hongos, que es un tema que vamos a hablar en las siguientes clases, también son microorganismos que
presentan en su estructura moléculas que son reconocidas como extrañas por nuestro sistema inmunológico. Tiene polisacáridos, glucanos, proteínas, lípidos y quitina, que son partes constitutivas de su pared y son reconocidos como antígenos por el sistema inmunológico. Los parásitos, son células, a veces son unicelulares o pluricelulares, y cuando hablamos de parásitos, existen numerosas variedades de antígenos que están relacionados con ellos. Son muy complejos la estructura antigénica de los parásitos, y también es muy heterogénea, ¿sí? Por eso es difícil, por ejemplo, eh, formular vacunas para los parásitos, ¿eh? Pero toda su estructura y sus componentes también se comportan como antígenos frente al sistema inmunológico. Recién estuvimos enumerando cómo se clasifica el sistema inmunológico, qué es un antígeno, cuáles son las características, dimos una clasificación de antígenos de acuerdo a su origen, y ahora vamos a ver quién hace la tarea, quiénes son los que realmente hacen la tarea en el sistema inmunológico. Y vamos a ver que en el sistema inmunológico hay distintas funciones que se cumplen con distintos efectores. Hay una función de reconocimiento, una función de ataque y una función de memoria. La función de reconocimiento es fundamental en el sistema inmunológico. Toda la estructura y el funcionamiento del sistema inmunológico se basa en un reconocimiento, ¿sí? Estas células que están involucradas en el reconocimiento son fundamentales porque son las que van a dar inicio a la respuesta inmunológica. En el reconocimiento no hay involucradas solamente células, también hay moléculas solubles que coayudan a este reconocimiento. Fundamentalmente las células dendríticas y las macrófagos son las primeras células que están distribuidas en los tejidos y las primeras que tienen contacto con la mayoría de los antígenos de acuerdo a la vía de ingreso de estos antígenos. Hay células que están, las células de Langerhans que están en la piel, ¿sí? Que son células macrofágicas especializadas en el reconocimiento, ¿sí? Hay células distribuidas en la mucosa, células dendríticas distribuidas en todo el epitelio respiratorio, el epitelio intestinal, las células de Kapfer en los pulmones, ¿sí? O sea, son todas células especialistas en el reconocimiento de antígenos y tienen una forma muy peculiar, si ven acá en la imagen, son células que tienen múltiples pseudópodos, que estos pseudópodos lo que hacen es aumentar la superficie de contacto y favorecer el reconocimiento. Después hay células que tienen una función específica de ataque. Una vez que las células de reconocimiento reconocen al antígeno, hay células que son las encargadas de atacar a ese antígeno para poder, en un principio, eliminarlos. Y en estas células de ataques están involucrados los polimorfonucleares, que son los fagocitos por excelencia. La fagocitosis es un mecanismo, vamos a ver, un mecanismo de eliminación de antígenos que está muy bien adaptado en el sistema inmunológico innato, en la respuesta inmunológica innata, y hay células que son muy efectivas en la fagocitosis, como los macrófagos y los polimorfonucleares. La diferencia entre los macrófagos y los polimorfonucleares son que los macrófagos son células que están estáticas en los tejidos, que pueden migrar, pero su función es activa en los tejidos, y los polimorfonucleares son fagocitos circulantes en la sangre que llegan a los sitios donde se necesita a través de lo que se conoce como quimiotaxis. La quimiotaxis es un sistema de mensajería que tienen las células del sistema inmunológico, por la cual se llaman o se atraen a los sitios donde son necesarias a través de toda la circulación, ¿sí? Y lo hacen a través de lo que se conoce como citoquinas. Hay péptidos que están involucrados en este mecanismo de quimiotaxis de comunicación celular
que se encargan de atraer células fagocíticas donde se necesitan o en los tejidos donde están siendo atacados o están siendo agredidos por algún antígeno. Y después hay otra función muy importante que no es parte de la inmunidad innata. La respuesta inmunológica innata no tiene esta función, solamente la inmunidad adaptativa o específica, que es la memoria. Y esta memoria inmunológica es muy bien explotada en todo lo que conocemos como vacunación. Toda la base de la vacunación está fundamentada en lo que es la memoria inmunológica. Y es una función casi por excelencia de una población celular que se llaman linfocitos. Los linfocitos son los encargados de generar esa memoria inmunológica. Los linfocitos B son los linfocitos encargados de mantener memoria y generar los anticuerpos, que ahora vamos a ver qué son, que son los que van a ejecutar esta función de memoria. ¿Sí? Hoy decíamos que el mecanismo, ¿sí? De la respuesta inmunológica, por el cual se desencadena la respuesta inmunológica y cómo trabaja la respuesta inmune, es a través de un reconocimiento. Un reconocimiento de lo que es extraño y lo que es propio. Eso es fundamental, es la primera función del sistema inmunológico. Si eso no está bien regulado o eso está desregulado por alguna anomalía, es realmente eh, muy complicado, originan enfermedades muy complejas. Entonces, ¿cómo el sistema inmunológico reconoce? ¿Cómo hace ese reconocimiento? Y lo hace a través de lo que se conoce como receptores que reconocen patrones, que son los PPR, o receptores tipo TOL. Estos receptores PPR reconocen estructuras moleculares de patógenos altamente conservadas. ¿Qué significa esto? Que son estructuras de patógenos que se repiten generalmente en la mayoría de los patógenos. Y si vamos a la estructura bacteriana, ¿qué estructura es reconocida como estructura conservada en la mayoría de las bacterias? O sea que la mayoría de las bacterias la tienen como estructura. Por ejemplo, la pared. La pared bacteriana, el peptidoglicano, es una estructura que está conservada en la mayoría de las bacterias, o sea, casi todas la tienen. Estos patrones moleculares se denominan PAMs. Son patrones moleculares asociados a patógenos. Y vemos, por ejemplo, en las bacterias que todo lo que sea pared, ácido teicoico, peptidoglicano, lipoproteínas, lipopolisacáridos, son PAMs. Son patrones moleculares asociados a patógenos y son reconocidos por los receptores TOL. En los virus, todas las proteínas que son parte eh, de los capsómeros, proteínas que forman los capsómeros, o las proteínas que están ancladas en la envoltura viral. En los parásitos, por ejemplo, el glicosilfosfatidil inositol, el fosfatidil-inositol es reconocido como un PAM. Y en las levaduras, los betas-glucanos, que son parte de la pared de las levaduras. Todos estos PAM son específicos son específicos de cada estructura microbiana y cumplen funciones importantes en estos microorganismos. Entonces son estructuras que se conservan. ¿Y dónde están estos receptores tipo TOL? Fíjense acá en esta figura, los receptores tipo TOL están distribuidos en todas las superficies de las células que están involucradas en el reconocimiento de antígenos. Por ejemplo, las células dendríticas, como yo les decía, que son células especialistas en el reconocimiento de antígenos. También en las células natural killer, que es otra población celular que trabaja en el reconocimiento, no solo en el reconocimiento, sino también en el reconocimiento y eliminación. La mayoría de estas células de reconocimiento también tienen una función de eliminación del patógeno. No solamente lo reconocen, sino tratan de presentárselo a otra célula que lo elimine o ellas mismas tratan de eliminarlos de acuerdo a la característica del antígeno. Y también estos PPRs o receptores tipo TOL
están distribuidos en la superficie, también en los endosomas que tienen los endosomas, saben que son estructuras de las células fagocíticas donde que engloban a los microorganismos y liberan sus gránulos que son tóxicos para los microorganismos y lo destruyen, ¿sí? Entonces, estos receptores tipo TOL están distribuidos en toda la estructura de la célula de la inmunidad, de manera de facilitar el reconocimiento y destrucción de estos patógenos. En la actualidad se reconocen en los mamíferos, que nosotros estamos en ese grupo, hasta 11 miembros de receptores tipo TOL. O sea, hay 11 tipos de receptores tipo TOL reconocidos hasta ahora y hay muchos más. Todos ellos están especializados en el reconocimiento de patrones moleculares de bacterias, hongos, virus y parásitos. Cada uno tiene un amplio rango de especificidad de reconocimiento, y se clasifican en números. Por ejemplo, el 1, 2, 4 y 6 están relacionados al reconocimiento de moléculas o antígenos bacterianos, el 3, el 7 y el 8, virus, los TLR9, material genético bacteriano, y el TLR5 y 10, proteínas bacterianas y de parásitos, ¿sí? Y están también distribuidos, fíjense acá, tanto en la superficie de la célula de reconocimiento como también en la superficie de los endosomas. El endosoma es una estructura, es como una vacuola grande que tiene eh, como ya les expliqué con anterioridad, es una vacuola grande que tienen las células fagocíticas y de reconocimiento que están llenas de gránulos que son tóxicos para las bacterias y tienden a destruir las bacterias, ¿sí? Eso lo habrán visto las bacterias y los microorganismos. Esto lo habrán visto muy bien en fisiología, cuando hacen la descripción de cada una de las células con sus funciones. Cuando hablamos de antígeno, no nos debemos olvidar del HLA. Los antígenos HLA, esto es para que ustedes tengan conocimiento, porque es algo que está muy en boga cuando se habla sobre todo de trasplante o de injerto. Los HLA es un ejemplo de haloantígeno, ¿sí? El HLA es un antígeno que está en toda la especie humana distribuido, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos estos antígenos HLA que vienen de Human Leukocyte Antigen, ¿eh? O sea, son antígenos de los leucocitos. Estos HLA son importantes porque se trabaja mucho sobre esto cuando se habla de trasplante, pero también coayudan a todas las funciones de esta célula de reconocimiento, están involucrados en la señalización y en el reconocimiento, ¿sí? Sobre todo el HLA tipo 2 cumple una función muy importante en estas células de reconocimiento y de eliminación de antígenos. Son antígenos que si bien es cierto que son comunes a la especie humana, se distinguen de un individuo a otro, ¿sí? O sea, los HLA de cada uno de los individuos, cada uno de nuestro HLA es diferente. Solamente se puede ver HLA idéntico en los gemelos univitelinos. Ellos son los únicos que pueden compartir un mismo patrón de HLA. Y es un ejemplo de lo que se conoce como haloantígeno. ¿Está? Bien. ¿Qué característica tiene la inmunidad innata? Hoy dijimos que la inmunidad se clasifica de acuerdo a las características de su respuesta inmunológica, que es una clasificación meramente teórica, ¿sí? Y que se clasifica teniendo en cuenta distintas características que se repiten en la misma respuesta y que la diferencian a una de otra. Hoy vamos a hablar de la inmunidad innata. Innata dijimos que la traemos nosotros en forma constitutiva, nacemos con esa inmunidad. El individuo desde el nacimiento cuenta con esta respuesta, es siempre la misma, no aumenta en función a los encuentros que tenga con el mismo antígeno. Es rápida,
es la primera respuesta que el sistema inmunológico tiene. No tiene memoria, o sea, siempre actúa de la misma forma y siempre tiene que reconocer al antígeno, así sea múltiples encuentros que tenga con el mismo. Está expresada en todos los tejidos en forma de células o de factores solubles, ¿sí? Reconoce patrones moleculares asociados a patógenos, que hoy dijimos, ¿qué son los patrones moleculares asociados a patógenos? Recuerden que son estructuras altamente conservadas en los microorganismos, ¿sí? Como la pared bacteriana, los lipopolisacáridos, el peptidoglicano, los ácidos teicoicos y lipoteicoicos, en los virus capsómeros. Y utiliza también PPR, que son receptores tipo TOL, que están ubicados estratégicamente en las superficies de sus células para reconocer a estos. Esa es la característica de la inmunidad innata. Y acá vamos a ver cuáles son los factores solubles y las células que intervienen en la inmunidad innata. Esto ustedes ya lo habrán visto en fisiología, pero ahora vamos a ver aplicado a los microorganismos, ¿sí? Vemos que entre los microorganismos tenemos virus, parásitos y bacterias. Y acá habría que agregarle a los hongos. Tantos los macrófagos, los neutrófilos y los polimorfonucleares están destinados a reconocer PAM en bacterias, fundamentalmente. El eosinófilo, basófilo y mastocito son polimorfonucleares, están especializados, sobre todo los eosinófilos, en el reconocimiento de parásitos. ¿Sí? Cuando hablamos de respuesta frente a los virus, respuesta innata frente a los virus, tenemos las células dendríticas, las células NK, ¿sí? Y los linfocitos NKT. Estos son células que cumplen su función en la inmunidad innata atacando antígenos virales. Fíjense que acá también tenemos factores humorales, que son no celulares, son factores solubles, que son partes de la inmunidad innata. Son péptidos que tienen función antimicrobiana de la inmunidad innata. O también no tienen función antimicrobiana directa, pero intervienen en el reconocimiento o facilitan el reconocimiento. Tenemos las citoquinas, quimiosinas, factores de crecimiento y interferones, proteínas de fase aguda, pentraxinas. Dentro de las pentraxinas está la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, es una proteína que facilita el reconocimiento de los antígenos, colectinas, ficolinas, el sistema del complemento, que es un sistema que está formado por un conjunto de proteínas que circulan en el plasma inactivas y que se activan frente a un antígeno, y todo lo que es los interferones que están destinados a la eliminación de los virus. Esto es un pantallazo general de los actores, de las células y los factores humorales que están involucrados en la inmunidad innata. ¿Cuáles son las barreras que funcionan en la inmunidad innata? Vimos que hay células, factores solubles, pero también hay barreras mecánicas en la inmunidad innata. Barreras que son constitutivas, que nacemos con estas barreras, como la piel y la mucosa intacta. Realmente la piel y la mucosa intacta es una barrera muy eficiente frente al ingreso de microorganismos. La mayoría de los microorganismos no pueden franquear la piel intacta y también la mucosa intacta. Solamente algunos, con algunos factores de virulencia especiales, son capaces de atravesar esta barrera cuando la barrera está intacta. ¿Qué significa intacta? Sin ninguna lesión que rompa esta barrera epitelial. Cuando hablamos nosotros de mecanismos de transmisión de las enfermedades o de los microorganismos que vimos con anterioridad, hablamos de que sin atravesar la barrera epitelial o atravesando la barrera epitelial. O sea, eso conlleva a que se quiebre la barrera epitelial de alguna manera, con un pinchazo, un corte, una herida, una quemadura. Las quemaduras también rompen la barrera epitelial y son puertas de entrada de muchos microorganismos. También hay
barreras físicas que tienen que ver con funciones de movimiento, como la tos, el peritaltismo, el movimiento ciliar, ¿eh? Las lágrimas, la saliva con su función de arrastre y el líquido crevicular con su función de arrastre. Estos cumplen una función física en la inmunidad innata que es de arrastre. Impiden la adherencia de los microorganismos, los arrastran, ayudan a la eliminación. Hay barreras químicas como las secreciones sebáceas en la piel, la acidez gástrica, la acidez vaginal, que está, la flora vaginal está en la mujer joven, está preponderantemente representada por los lactobacilos que acidifican, ¿eh? el moco cervical, y entonces la vagina tiene una acidez que realmente es de defensa frente a los microorganismos. La acidez gástrica, como le decía, enzimas en las mucosas, la lactoferrina, por ejemplo, en la saliva, la lisozima, que es una enzima salival, y también está presente en algunas secreciones, en otras secreciones, como la lágrima, el calostro de la leche. Realmente todas estas enzimas, estas bacteriocinas, están representadas por distintas moléculas en distintos lugares estratégicos del ser humano. Hay una barrera biológica que realmente es muy importante y cada vez se le está dando más importancia como componente de la inmunidad, que es la barrera de la microbiota normal, ¿sí? Siempre que la microbiota normal esté presente en cada uno de los nichos, no solamente en la cavidad oral, sino en todo el cuerpo, la microbiota normal es una barrera importante frente a la agresión microbiana de microorganismos patógenos. Cuando microorganismos que conviven con nosotros y se mantienen en equilibrio, ocupan los distintos nichos, impiden que se agreguen microorganismos que son patógenos. Y esto pasa y está muy bien representado con la flora normal en la cavidad oral. También en el intestino, la microbiota normal intestinal es muy importante porque impide la acción de microorganismos patógenos y también colabora con la inmunidad. La activación del complemento, como les dije, la acción de fagocitosis y la generación de lo que se llama respuesta inflamatoria. Todas estas barreras son primera línea de defensa o barreras naturales y conforman la inmunidad innata. Ahora vamos a ver qué es la inflamación. La inflamación es una parte, es uno de los mecanismos que tiene la inmunidad innata para poder actuar sobre sobre la agresión de algún antígeno. Hoy habíamos dicho que la fagocitosis era un mecanismo por el cual la inmunidad innata, las células de la inmunidad innata ejercían su función. Por ejemplo, ¿qué es la fagocitosis? Es un proceso de captura de partículas y antígenos, en este caso, al interior de una célula fagocítica. Pueden ser parásitos, bacterias, algunas células apoptóticas. Cuando hablamos de células apoptóticas, hablamos de células que están programadas para morir porque tienen alguna anomalía o porque están infectadas con algún virus. En definitiva, toda clase de partícula extraña. Involucra una serie de procesos dentro de la célula fagocítica para llevar a la eliminación de este antígeno. Entonces, los componentes de la bacteria o cualquier otro antígeno que sea reconocido como extraño es fagocitada por la célula fagocítica. Una vez que esta célula fagocítica ingiere la partícula extraña o el antígeno, se forma lo que se llama fagosoma, que es una vacuola que se engloba esa bacteria, en el caso de ser una bacteria, y dentro de ese fagosoma se descargan una serie de enzimas que están ya preformadas en estas células especializadas que tienden a destruir, ¿sí? Destruyen el microorganismo que fue capturado por el fagosoma y después
liberan los productos de digestión. Lo liberan digerida la bacteria y eliminan esa bacteria, o sea, la anulan, ¿sí? Eliminan esta bacteria o cualquier otro antígeno que haya sido reconocido como extraño, ¿sí? Dentro de los mecanismos de eliminación hay mecanismos que son microbicidas y dependientes del oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, forman radicales dependientes de oxígeno que tienden a eliminar a los microorganismos. Cuando hablábamos de comunicación o quimiotaxis, que hoy yo les decía que eh, son mecanismos de comunicación entre las células de la inmunidad, no podemos dejar de olvidarnos que en ellas participan péptidos muy importantes que son los mensajeros en la inmunidad, no solo en la inmunidad innata, sino también en la inmunidad adaptativa, que son las citoquinas. Citoquinas, interleuquinas, quimiosinas, son todas proteínas que regulan funciones celulares. Su principal función es la de regulación. También pueden regular la diferenciación y maduración de las células del sistema inmunológico. Actúan en un margen estrecho de tiempo, o sea, sus funciones actúan rápidamente. Tienen múltiples funciones y tienen una función autócrina. Pueden incluso regular la función de la célula que le dio origen. Actúan sobre la misma célula que dio origen a la citoquina, ejercen también una regulación. Esto se llama regulación parácrina y son citoquinas parácrinas. Actúan sobre células que están cercanas o células que están muy distantes. Igual que tienen un mecanismo parecido a la acción de las hormonas, pero en este caso sobre la función inmunitaria. ¿Quiénes pueden producir citoquinas? La mayoría de las células que están involucradas en el sistema inmunológico tienen la capacidad de producir algún tipo de citoquinas, porque hay una gran familia de citoquinas que tienen distintas funciones. Los macrófagos, los linfocitos, los polimorfonucleares, los granulocitos, fibroblastos, células endoteliales, todas son capaces de producir citoquinas. También los linfocitos. Entonces, cuando hablemos de citoquinas, hablamos de una familia enorme de péptidos. Son pequeños péptidos que cumplen funciones realmente muy importantes en la inmunidad. Y acá vemos la clasificación, ¿sí? Eh, interleuquinas, generalmente se llaman interleuquinas a las citoquinas que producen los leucocitos, ¿sí? Los interferones, que actúan sobre todo ante las infecciones virales, son citoquinas. Los factores de proliferación son todos mediadores de la inmunidad natural, regulan también la actividad de proliferación linfocitaria o diferenciación linfocitaria. Son reguladores importantes en los mecanismos de inflamación y estimulan la hematopoiesis, estimulan la proliferación de algún clon celular de acuerdo a la situación y al tipo de respuesta que se esté dando. Hoy hablamos también de que el sistema del complemento es un sistema de proteínas que circulan en forma inactiva en el plasma sanguíneo, pero son activadas frente a eh, el ingreso de algún tipo de antígeno. La activación de este sistema del complemento es en forma de cascada, ¿sí? Tiene esa característica de activarse en forma de cascada. Una vez que se activan los primeros componentes del complemento, va activando en forma de cascada, se va magnificando la respuesta hasta llegar a un complejo que lo que en realidad su principal función es la eliminación de el antígeno o de alguna célula que esté infectada por antígeno. La vía de activación, acá lo que vamos a ver básicamente es que hay 3 vías de activación: una vía clásica, una vía de las leptinas y una vía alterna. Todas convergen en el complejo 5
B9, que es un complejo de ataque de membrana, ¿sí? Ese complejo lo que tiende es a eliminar el antígeno o la célula infectada con el antígeno. Lo que quiero que recuerden el objetivo de esta clase es que ustedes sepan que el sistema inmunológico tiene una vía, tiene un sistema que se llama sistema del complemento, que es parte de la inmunidad innata y está formado por un conjunto de proteínas que se activan en cascada. Puede iniciarse a través de un complejo antígeno-anticuerpo o de el reconocimiento de algunos componentes bacterianos y que el producto final que se forma es un complejo que tiende a eliminar el antígeno o la célula infectada. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son los factores humorales? Vamos a enumerarlos. Los factores humorales son los factores solubles. Las lisosimas, otra vez en los interferones, fibrinolicina, lectina de unión amanosa, proteína C reactiva. Esta proteína C reactiva, hoy cuando hablamos de las pentraxinas, son todas proteínas similares a la proteína C reactiva que son reactantes de fase aguda. Son todos factores humorales que ayudan a la eliminación del antígeno. Opsoninas. Las opsoninas son péptidos que opsonizan los antígenos, que los hacen más apetecibles para que sean más fácilmente fagocitados. La lisosima, acuérdense que está presente también en la saliva y destruye la pared de las bacterias. Proteína de unión al lipopolisacárido, importante en la eliminación de los gram negativos. Todo el sistema del complemento. El sistema de cininas calicreínas, que son sustancias proinflamatorias que intervienen en la inflamación. Todos son factores humorales que circulan en forma soluble en el plasma sanguíneo, ¿sí? Y en las secreciones, y son parte de la inmunidad innata. ¿Cuál es la segunda línea de defensa en la inmunidad innata? La primera línea dijimos que era todo lo que era constitutivo, barrera, mucosa intacta, es, eh, barreras mecánicas, peritaltismo, tos, función de arrastre, bacteriocinas, lisosimas, enzimas. ¿Qué pasa cuando eso fracasa para eliminar al antígeno? Y el antígeno invade el tejido. Hay una segunda línea de defensa de la inmunidad innata y es el mecanismo de inflamación. La inflamación tiene tres signos que son importantes. Ustedes lo van a ver mejor en semiología, que son el calor, el rubor, la tumefacción, el dolor y la pérdida de función de ese tejido. ¿Sí? Todo esto es visible, es reconocible por el paciente y es reconocible, por ejemplo, cuando un tejido está inflamado. Aumenta la temperatura del tejido, se enrojece, hay un enrojecimiento, se pone tumefacto, se dematiza, el paciente refiere dolor y el tejido pierde su función. Pierde su función por estar agredido por alguna náusea. Por ejemplo, si lo trasladamos a la cavidad oral, podemos hablar, por ejemplo, de la gingivitis. La gingivitis la palabra gingivitis describe la inflamación de la gingiva. ¿Sí? Ven este collarete enrojecido alrededor de la pieza dentaria. Esto se visualiza, se ve el enrojecimiento. Esta gingiva sangra al tacto, ¿sí? Pierde su función de barrera, está muy vascularizada, y esta inflamación es producto de la agresión microbiana proveniente de la biopelícula supragingival. Todos estos microorganismos que están en la biopelícula supragingival descargan sus factores de virulencia sobre el tejido, sobre la gingiva, y la gingiva responde inflamándose. Es la gingivitis. ¿Qué pasa cuando esta inflamación afecta más profundamente ya al periodonto? Tenemos la periodontitis.
¿eh? Donde, donde la periodontitis, la manifestación clínica más visible de la periodontitis es la bolsa periodontal, donde todo el tejido periodontal responde inflamándose, formando la bolsa periodontal. Entonces, tanto la gingivitis y la periodontitis son respuestas inmunológicas innatas, inespecíficas, frente a una agresión microbiana. En este caso, la gingivitis frente a la agresión de la biopelícula supragingival, a los microorganismos que están en la biopelícula supragingival, y la periodontitis a la biopelícula subgingival. Responden a la agresión microbiana de los microorganismos que forman la biopelícula subgingival. Y esto, por favor, es importante que retomen estos conceptos para poder entender el mecanismo por el cual la periodontitis termina después con la pérdida de la función del tejido de soporte y la pérdida dental. Si vamos a lo molecular, vemos acá un esquema de qué ocurre en estos tejidos que están inflamados. En el caso, si vamos a un ejemplo, por ejemplo, fuera de la cavidad oral, por ejemplo, cuando hablamos de hepatitis, de virus que producen hepatitis, no estamos hablando de otra cosa que la inflamación del hígado. El hígado, por la agresión de estos virus, se inflama y pierde su función. Por eso el paciente presenta una serie de signos y síntomas que nos están guiando a que este paciente está teniendo una inflamación hepática y el hígado no funciona. Justamente por la agresión de estos virus que infectan la célula hepática. Para dar otro ejemplo, fuera de la cavidad oral. Pero si vamos a describir así en forma esquemática qué es lo que pasa en la inflamación, lo que vemos es que hay cambios en ese tejido vasculares y cambios celulares que lo que está tratando de hacer este tejido es de eliminar al microorganismo o a la noxa que está dando origen a esa inflamación. Por ejemplo, en este caso vemos esa noxa está representada por bacterias que ingresan, que pasaron esa primera barrera porque a lo mejor la piel no estaba intacta o la barrera epitelial tenía una puerta de entrada, o la mucosa tenía una puerta de entrada y entonces ingresan estas bacterias al tejido. O también pueden ser microorganismos que tengan capacidad de hacerse intracelulares e ingresar e invadir el tejido. El tejido dañado, ¿sí? Las células que están dañadas en el tejido pueden liberar citoquinas y empezar a activar a otras citoquinas para empezar a atraer células de la inmunidad a este tejido. También hay activación de células macrofágicas, células presentadoras de antígenos, células de la inmunidad que están destinadas al reconocimiento, que van a empezar a reconocer a este antígeno y a fagocitarlas. Cuando estas células reconocen a estos antígenos, también empiezan a liberar una serie de citoquinas, interleuquinas, factores solubles que van a hacer, ¿sí? Así como estas otras células liberaron citoquinas, van a atraer más células de la inmunidad a este tejido. Para que estas células puedan atravesar el vaso sanguíneo, despliegan una serie de moléculas de reconocimiento que hacen que pueda trasvasar a través, ¿sí? Por diapédesis, a través de la pared vascular, trasvasarse al tejido e ir a la ayuda para eliminar a estas bacterias o a este antígeno que ingresó. Esto lo hace justamente porque la pared vascular aumenta su permeabilidad y por lo cual el tejido se hipervasculariza, ¿sí? Se pone más vascularizado, más permeable, para que todos estos factores de la inmunidad puedan atravesar al tejido. El tejido se dematiza, aumenta la temperatura. Acuérdense que el aumento de temperatura, así como la fiebre, es un síntoma general del cuerpo, y también cuando se da en un tejido el aumento de temperatura, la temperatura lo que hace es tratar de eliminar
ese microorganismo, ¿sí? Aumentando céntimos de grado la temperatura, ayuda a la eliminación de los microorganismos, ¿sí? Por eso se hipervasculariza y aumenta la temperatura del tejido. También pasan no solamente polimorfonucleares, sino también van pasando células que pueden eliminar al antígeno liberando al exterior gránulos que ya están preformados para poder degradar a las bacterias, por ejemplo, que son los mastocitos. Los mastocitos y liberan al tejido el contenido de sus gránulos, que también tiene sustancias vasoactivas. ¿eh? Y estas sustancias vasoactivas son por ejemplo, histamina y prostaglandina y leucotrienos, que lo que hacen es amplificar esta respuesta inflamatoria, atraer más células macrofágicas, aumentar la vascularización y se va autorretroalimentando esta respuesta hasta poder eliminar a ese antígeno que dio origen. Este es otro esquema, ¿sí? Donde esto lo vamos a trabajar después cuando vemos inmunidad adaptativa también, cómo las dos respuestas actúan en forma sinérgica. Lo que fuimos viendo hasta ahora es esta primer parte de la inmunidad innata, ¿sí? Las citoquinas y las células y los mecanismos que están involucrados en la inmunidad innata. Después vamos a ver esta otra parte cuando interviene la inmunidad adaptativa. Pero fíjense que esta línea que pongo acá, que se pone acá, es una línea imaginaria que no existe en realidad en la biología. No existe una barrera que dice acá empieza la inmunidad innata, acá termina la adaptativa, ¿sí? Sino las dos deben actuar en forma sincrónica. Pero como el sistema inmunológico, la respuesta inmunológica es muy compleja y hay mecanismos que comparten ciertas características, se la divide en innata y adaptativa, ¿sí? Entonces, hasta ahora vimos esta primera parte, vamos a ver después esta segunda parte y vamos a ver cómo estas dos actúan en forma sinérgica que tienen como finalidad eliminar al antígeno extraño, ¿sí? Bueno, acá terminamos por hoy. Este es el primer tema que vamos a hablar, que vamos a ver en respuesta inmunológica. Y bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad.